La historia de una ciudad es la historia de su gente, de los hombres y las mujeres que cada día le dan forma casi sin saberlo. Con el tiempo, sus caras y sus nombres se perderán y sus huellas quedarán ocultas por el paso de quienes vinieron después. Y la ciudad seguirá allí, heredando el alma de quienes la habitan y olvidando a los que se fueron, aunque no a todos por igual. Las calles de la ciudad guardan pequeños homenajes a un puñado de vecinos a los que se resiste a olvidar. Su talento artístico, su liderazgo social o simplemente el poder que ostentaron en vida les concede el privilegio de permanecer en la memoria. La ciudad de Málaga, como tantas otras, recuerda a sus habitantes más ilustres dedicándoles una calle en su honor. Pero hay una mujer en Málaga que es la única a la que la ciudad ha dedicado una calle y una plaza. Una mujer cuyo nombre todos han oído, pero a la que muy pocos conocen de verdad. ¿Por qué una ciudad que ha visto nacer a un presidente del gobierno como Cánovas del Castillo, a una estrella de Hollywood como Antonio Banderas o a un artista de la talla de Pablo Picasso, dedica 2 calles precisamente a Trinidad Grunt? El apellido Grunt es uno de los muchos apellidos extranjeros que podemos encontrar en Málaga. Atraídos por su prosperidad, comerciantes e industriales como Loring, Gross, Brook o Livermore llegaron para hacer negocios procedentes de toda Europa en los siglos XVIII y XIX y acabaron por instalarse definitivamente en Málaga. También lo hicieron los Grunt, buscando mejorar su fortuna y su posición en un momento de dificultades para la familia. Federico Grunt Steiner era cónsul de Prusia en Sevilla. Allí se había casado con una sevillana, Trinidad Cerero, y habían nacido sus hijas. Los negocios marchaban bien y el cónsul gozaba de una envidiable posición social. Pero su suerte cambiaría en 1832, cuando el rey Federico Guillermo III le condenó al destierro, después de que Federico Grunt hubiera dimitido del consulado en protesta por la anulación de los fueros de Hamburgo. Preocupado por el futuro de su familia, antes de abandonar Sevilla para cumplir su destierro, Federico envía a su mujer y a sus 4 hijas a Málaga, que gracias a su prosperidad económica ofrecía una buena oportunidad para su familia. Así es como Trinidad Grunt, con su padre desterrado y un futuro incierto, llega a Málaga siendo aún una niña. El destino de 2 muchachas de buena familia, como Trinidad y su hermana Julia, pasaba necesariamente por conseguir un buen matrimonio que asegurase su futuro. Así que cuando las 2 hermanas alcanzaron la edad adulta, empezaron a frecuentar los ambientes de la alta burguesía, donde enseguida conocerían a los hermanos Heredia Livermore, herederos de una de las primeras fortunas de España. Para los Grunt, entroncar pues con la familia Heredia, que estaba en la cúspide de la pirámide social del momento, pues era muy ventajoso. Y los Heredia pues afianzaban lazos con el grupo de comerciantes extranjeros instalados en Málaga. Los Heredia están presentes en todas las grandes iniciativas del siglo XIX, como la construcción del ferrocarril, la creación del Banco de Málaga. Ocuparon cargos de relevancia en la vida política. Manuel Agustín y su hijo Tomás fueron senadores. En definitiva, están en la élite social de la ciudad. El 2 de enero de 1848, Trinidad y Julia Grunt se casaron respectivamente con Manuel y Tomás Heredia en la iglesia de San Juan. La ceremonia, sin embargo, no tendría el esplendor que se podría esperar de un evento tan importante para la vida social de la ciudad. La boda ahora mismo nos llama la atención porque se casaron un 2 de enero a las 6 de la mañana, porque el padre de Trinidad Grunt se había negado a que se celebrara en absoluto la boda, porque 2 años antes había muerto Manuel Agustín Heredia. Y estas 2 chicas que se casaron juntas se querían casar y se casaron, pero no lo celebraron en absoluto. Lo que sí realmente debió ser fabuloso es el viaje, que duró una barbaridad. Recorrieron Francia, recorrieron Italia, y que al menos Trinidad volvió embarazada, adelantándose el parto y pudiendo dar a luz en Cartagena, y vistiendo al niño, según dice mi madre en esto que tiene aquí escrito, con ropa que había comprado en París. La joven pareja que forman Trinidad y Manuel, así como la que forman sus hermanos Julia y Tomás, son un ejemplo de la nueva burguesía malagueña. Manejan una inmensa fortuna, viven rodeados de lujo y comodidades y ejercen una gran influencia en la vida social de la ciudad, de la que participan muy activamente. Al volver de su viaje de novios, las 2 parejas se instalaron en el palacio que los Heredia tenían en los números 28 y 30 de la Alameda,
la avenida donde residen las familias más importantes de Málaga, y que se había convertido en un símbolo del poder social y económico de estas familias. Lo que caracteriza a Manuel Agustín Heredia como hombre de negocios es su espíritu innovador, su mentalidad creadora, su capacidad para asumir riesgos. Primero comenzó a trabajar como dependiente de comercio, luego comenzó a invertir en algunas empresas que se dedicaban a exportar productos propios de la axarquía, como los cítricos, la pasa, los minerales. Con los beneficios obtenidos en el comercio, creó fábricas que se construyeron cerca de Marbella, a orillas del Río Verde, 2 ferrerías a las que pronto se unieron otras 2 de mayor envergadura en Málaga capital, la ferrería La Constancia y la ferrería del Ángel. Después de unos comienzos difíciles, pronto entraron en una fase de prosperidad, la producción aumentó hasta el punto de que 10 o 15 años después Málaga estaba a la cabeza de la producción nacional de hierros. Si cogiésemos una imagen, una litografía de la Málaga de la segunda mitad del siglo XIX, podríamos contabilizar más de 100 chimeneas industriales. En el otoño de 1849, Trinidad da a luz a Isabel, su segunda hija, y 2 años después quedará embarazada de Manolita. Nada podía hacerle presagiar que sus días de felicidad estaban a punto de terminarse de una forma trágica e inesperada. El 10 de febrero de 1852, la prensa nacional se hace eco de la desafortunada muerte de Manuel Heredia durante un viaje de negocios. Así lo relataba la edición de Madrid del Heraldo. Tenemos en nuestro poder hace algunos días una carta de nuestro corresponsal de Málaga anunciándonos la desastrosa muerte del señor don Manuel Heredia. El difunto había salido para Adra acompañado de los señores Burgos, Enríquez y Welling para asuntos de minas. Parece que dejó al caballo sueltas las bridas en un sitio peligroso y que el animal tropezó y cayó arrojando de la silla al demasiado confiado jinete, que fue lanzado a un horrible precipicio, muriendo en el acto. La mala suerte parecía haberse cebado con el rico heredero y su muerte podía achacarse a los caprichos del destino. Sin embargo, solo 3 días más tarde aparece una nueva crónica, esta vez en el rotativo La España, muy diferente a la anterior y que siembra dudas en torno a las verdaderas circunstancias que rodearon a la muerte de Heredia. El desventurado don Manuel Heredia volvía de Adra en compañía de sus hermanos. Se disponían todos a marchar al Muñécar a negocios de interés común, cuando se le ocurrió al primero cargar sus pistolas disparadas por diversión en el camino el día antes. Sin que los circundantes pudieran explicar el cómo, de la última que tenía en sus manos sale el tiro en dirección a la cabeza y lo deja muerto en el acto en medio de sus hermanos y de sus amigos, sobrecogidos de sorpresa y de temor. El secretismo envuelve a la muerte de Manuel Heredia y son pocos los que llegan a conocer la verdad sobre lo ocurrido, alimentando las leyendas incluso en el seno de la propia familia. Así queda recogido en las memorias de María Pía Heredia, hija de Julia Grunt, que ofrece este curioso relato sobre la forma en que su tía Trinidad se enteró de la muerte de su marido. A mi madre le dijeron lo ocurrido. La pobre al día siguiente, y antes de que tía Trinidad se levantase, fue a su cuarto, y al verla entrar, tía Trinidad le dijo: ¿qué me vienes a decir? No me lo digas. Manuel ha muerto. Lo acabo de soñar. Lo del marido de Trinidad Grunt es un tema que te voy a hablar con toda la sinceridad del mundo, y así va a quedar para la posteridad, vamos, mientras. En mi familia no se toca, o sea, en la edad mía no se toca. El tema del suicidio, que realmente es un suicidio en una cacería, eso no lo menciona nadie. Manuel parece ser que estaba más predispuesto a la vida social, sus compromisos, las reuniones, pero ciertamente no le gustaban asistir a las reuniones de las empresas y de los accionistas, delegaba en segundas personas o directamente se excusaba para no asistir. Parece ser que entre su naturaleza depresiva y las reclamaciones que le hacía la propia familia fue lo que le llevó a tomar esa trágica decisión. Lo que en nuestra familia siempre se ha hablado y siempre se ha dicho, y lo que ha llegado realmente a través primero de mi tía María y luego de mi tía Clara, es que están en Adra y está pues en su casa y un día se levanta, su ayuda de cámara no sabe, le llevan el desayuno, no lo recoge, no se le oye. Total, que al final lo que ocurre es que aparece muerto, desangrado, porque se ha seccionado la yugular mientras se afeitaba.
pero nadie puede saber al respecto. O sea, es elucubración lo que hay en este momento, porque entre otras cosas no se sabe ni tan siquiera cuál es el lugar exacto. O sea, se habla hasta de que fallecen 2 lugares tan distantes como Adra y Motril. El suicidio de su marido es un golpe terrible para Trinidad Grunt. Más aún si tenemos en cuenta que en aquel momento la pareja estaba esperando un hijo. Pero las desgracias en la vida de la joven viuda no habían hecho más que comenzar. Solo 4 meses después de la muerte de Manuel, su hijo Manolito cae enfermo de difteria. Trinidad y su familia no escatiman esfuerzos para intentar salvar al niño, pero su estado es cada vez más grave y no queda otro remedio que someterlo a una peligrosa operación de garganta. Sin embargo, todo el esfuerzo será en vano y Manolito muere en la sala de operaciones sin que los médicos puedan hacer nada para evitarlo. Cuando alguien moría de difteria, quemaban hasta la cuna, porque era contagioso, por lo que fuera. Entonces, del niño de Manolito no ha llegado más que la manita esta que es también tan patética, que ella mandara a hacer el vaciado de la manita de su hijo. La pérdida de su hijo y su marido en tan poco tiempo sume a Trinidad Grunt en una profunda tristeza que la mantendrá prácticamente recluida en su casa y apartada de la vida pública. Solo el cuidado de sus 2 hijas parece dar sentido a una vida marcada por la tragedia. Ella se acababa de quedar, hacía 2 años, sin su marido y sin su hijo. Pero tenía 2 niñas. Era una viuda joven, con una posición socioeconómica más que boyante y, bueno, podía seguir viviendo. El episodio del niño es probablemente el que conocen o al que unen a la vida de Trinidad Grunt con más insistencia, por satisfacer a sus hijas y acceder a los ruegos del resto de la familia, pues deciden embarcarse en el vapor Miño para ir a asistir a la feria de Sevilla. De hecho, aunque se dice en algunos libros que ella iba a Sevilla para la feria de abril, ella, según tengo aquí escrito por mi madre, recogido de tía María, tuvo precisión de ir a Sevilla para asuntos de testamentaría por parte de su madre, que era sevillana. Entonces el viaje más cómodo era ir embarcados de Málaga a Cádiz y de Cádiz a Sevilla en diligencia. Como era cerca de la feria, iban con ella una prima suya, Cecilia Badenburg, y su cuñada María Heredia, y Matilde Cámara, que era pariente de ella, y otro que se llamaba Federico Heredia. En fin, mucha gente joven que sí iban para la feria de Sevilla. Quizá fuera porque estaba escarmentada por sus desgracias familiares, o simplemente por precaución ante los peligros de un viaje por mar. Pero no es casualidad que Trinidad decidiera modificar su testamento solo unas horas antes de embarcarse en el vapor Miño. Como si de una funesta premonición se tratara, en el nuevo documento dejó escrito qué debía hacerse en caso de que ella o alguna de sus hijas falleciese en el viaje. El 28 de marzo de 1856, a las 4:30 de la tarde, el vapor Miño zarpó del puerto de Málaga e inició el que sería su último viaje, llevando a bordo a Trinidad Grunt y sus hijas, además de familiares, amigos y el personal de servicio que habría de atenderles durante el viaje y su estancia en Sevilla. Era un picnic, o sea, no se puede llamar así, o sea, estoy utilizando una palabra que no va con la época, pero era un auténtico picnic a la feria de Sevilla. Llevaban todo el servicio, todo el equipaje, como viajaban aquel entonces ese tipo de personas. Hacer el viaje de Málaga a Sevilla por tierra podía ser un suplicio. Para una familia, como la familia Heredia, que eran gente pues muy rica, por decirlo de una manera simple, lo cómodo era viajar por mar, en un barco como el Miño, que además ofrecía unos alojamientos y unos servicios a bordo muy, muy cómodos. No se puede comparar con los cruceros de hoy en día, porque los cruceros de hoy en día, más que lujo, lo que ofrecen es ocio. Pero es que en aquella época lo que se ofrecía a estas personas que eran tan ricas era puro lujo. Llevaban chefs que preparaban unas comidas exquisitas y además llevaban sus propios criados a bordo. Viajaban jugando a las cartas o haciendo pequeñas funciones teatrales, que eran cosas que estaban muy de moda en aquella época, y el viaje era realmente cómodo. Por lo visto es un día apacible de la mar, está en calma, y entran en el estrecho y estaban todos pues en cubierta, disfrutando de la buena temperatura, de la bonanza de la mar, y ven venir un
un buque de frente, venir las luces de un buque de frente, y todo el mundo, como están todavía en cubiertas y tal, pues se aprestan a saludar al barco que se avecina, que se aproxima. La noticia de una espantosa catástrofe marítima vino el domingo por la mañana a llenar de sentimiento a todos los habitantes de esta ciudad y a sembrar el luto, el llanto y el desconsuelo a muchas familias de diferentes clases de la sociedad malagueña. Se decía que la catástrofe había sido terrible y que el vapor y cuanto conducía a bordo se había abismado en la profundidad de los mares. El vapor de hierro Miño había sido abordado en Punta Carnero por un gran buque transporte inglés y el choque había sido tan terrible que instantáneamente el Miño se había sumergido. ¿Quiénes son los salvados? Se pregunta por todas partes. ¿Cómo lo han sido? Las informaciones sobre el naufragio llegan a Málaga con cuentagotas, y en los primeros días son muchas más las incógnitas que las certezas sobre lo que ha ocurrido. Nadie duda que la tragedia ha sido de una gran magnitud, pero apenas se sabe nada sobre las circunstancias del naufragio ni sobre la suerte que han corrido los pasajeros del barco. Los primeros testimonios fiables llegan de Gibraltar, donde son conducidos los náufragos del vapor español tras ser rescatados por el barco con el que habían colisionado, la fragata inglesa Minden. A su llegada, los escasos pasajeros que han salvado su vida narran ante las autoridades gibraltareñas su versión de lo ocurrido, que queda recogida en una declaración firmada por los supervivientes el 29 de marzo, solo unas horas después del naufragio del Miño. Fuimos sobresaltados y despertados por un golpe fatal sin podernos explicar entonces lo que había producido semejante accidente, notando que el Miño quedó parado instantáneamente. Parte de los declarantes subieron sobre la cubierta y, habiendo notado un gran buque y visto que había peligro, avisaron a los que quedaban en la cámara que subieran al instante a la cubierta. Al mismo tiempo notaron mucho humo y ceniza en el vapor, como de fuego que se apagaba. El botalón y bauprés, o sea, los dos palos que van en proa, barren literalmente toda la proa del Miño, que corta también todos los estáis, llega hasta la primera chimenea la derriba, y esa chimenea, cuando la derriba, cae encima del bote de salvamento. Claro, lo que es la banda de vapor destrozada, el bote inutilizado, al caer una chimenea de un buque que va a vapor, se monta una de hollín allí tremenda, se crea un estado de confusión. Aún así hay algunos pasajeros que bajan, avisan a los demás y los demás les da tiempo a llegar a cubierta. Claro, la gente cuando está en peligro se llega a cubierta, no se lo pueden imaginar. Corremos todos cuando hay una situación de emergencia, pero bastante, ¿no? Aún así, desde lo que es el Miño al Minden, que se encontraba trabado encima, llega y le piden auxilio y dicen: mándanos los botes, mándanos los botes. Entonces se separa con tan mala fortuna que se ve que hay otro segundo choque. Los pasajeros naturalmente actúan con pánico, se suben en un bote, el contramaestre del barco tiene que poner orden, tiene que obligarles a salir del bote y que ayuden, pero que ayuden soltando el bote, o sea, ayudando a la maniobra de arriado del bote. El barco se va al fondo, pero vamos, por momentos. Lo primero que se hunde es la popa, además con una velocidad tremenda, porque según los testimonios, en cuestión de 5 minutos se encontraron todos en el agua en 5 minutos. Al salir a la superficie del agua ya el Miño se había sumergido y solo se veían algunas cabezas sobre el agua y se oía un grito general pidiendo socorro y clemencia al Todopoderoso. Cada uno flotando sobre el agua se asía de las maderas y bancos que se presentaron, y por último se descubrió un bote a una cierta distancia que se ocupaba en prestar socorro, calculando los declarantes haber estado como 1 hora en el agua antes de ser recogidos por el bote. A Trinidad, en medio del caos y el pánico del naufragio, lo único que le preocupa es salvar a sus 2 hijas, a las que se aferra con todas sus fuerzas en el momento de caer al agua. Cuéntase que la infortunada señora Trinidad Grum, que iba en el vapor con sus 2 hijas de corta edad, subió con una de ellas sobre cubierta, rogándole al señor Frápoli que le salvase la otra. Pero la desconsolada madre quiso tener a las 2 en sus brazos, y como todo fue rápido, instantáneo, en esta situación un golpe de mar le arrebató a ambas niñas. Yo recuerdo de pequeña contarme la historia de los niños y de cómo ella salió a cubierta con los 2 niños, con las 2 niñas, mejor dicho, y alguien del barco le dijo: doña Trinidad, deme una niña, y ella dudó qué niña dar, y en esa duda las 2 niñas se las llevó un golpe de mar y ella apareció agarrada a un madero. Esa duda espantosa, pienso que es tan profundamente de madre no saber qué niña dar. Tú imagínate, das a una niña
y la que se salva es la otra, o la que se salva es esa. En ese momento ella reaccionó como reaccionó y bueno, sucedió lo que tenía que suceder. Solo un día después del naufragio, Trinidad escribe desde Gibraltar a su hermana Felisa contándole la tragedia. Felisa de mi alma, Dios me ha dado el golpe mortal, pero me ha dado toda la fuerza de soportarlo. Aún no se ha sabido nada de ningún otro desgraciado, y ahora mismo voy con Eduardo y Frápoli a ver si todas las lanchas que salieron de Algeciras y de Tánger no han podido salvar a alguna o a lo menos los restos que el mar nos quiere entregar. Ahora no tengo más que terribles temores por Julia, Amalia y las infelices madres de las desdichadas niñas. Es un prodigio que Dios nos haya salvado a los tres, y bien sabe Dios que yo solo el pensar en vuestro dolor me hizo llamar al bote para que me recogiera, pues me causó horror a mí misma de haber causado involuntariamente tanta desgracia. Yo quería morir con mis 2 hijas de mis entrañas, que no dieron un solo grito, y tenía a las 2 abrazadas cuando se hundió el barco, y el remolino que hizo el agua me las arrastró un tiempo. Yo quedé un rato debajo del agua, dando trechas con los remolinos del agua, con las manos cruzadas, pidiendo a Dios nos perdonara a todos y tuviera misericordia de nuestras almas. Y en una de las vueltas se me enredaron los pies y las manos en un borriquete de 3 palos que me sacó sobre el agua, y de allí me recogieron. A María la recogieron primero de una tabla que la había alargado un marinero también náufrago, y así la salvó. No sé cuándo volveremos, pues hasta que no haya esperanzas de reencontrar a nadie, no puedo pensar en ir, y no sé cómo tendré valor de volver a esa con los que me faltan. A mí me sobrecoge de esta carta que en vez de lanzarse en exclamaciones de horror, de espanto, se han muerto mis niñas, estoy sola, se preocupe del dolor de las otras personas, del que ella de alguna manera se hace responsable porque viajaban con ella. Trinidad logra salvar su vida gracias al vestido que lleva puesto, que al engancharse con las maderas desprendidas del barco, la mantiene a flote hasta que llega al rescate el bote de la fragata Minden. Un rescate difícil, lento y muy cuestionado por los supervivientes del naufragio, que acusan a la tripulación del barco inglés de no haberse esforzado lo suficiente por socorrer a los náufragos del Miño. Tienen que esperar a que bajen unos botes. Los botes no iban a vapor, los botes iban a remo. Esos botes tienen que, con unos pescantes y tal, y unos aparejos, tienen que sacarlos, meter la dotación de esos botes y a remo ahora ir a buscar a esta gente. Salvan una serie de personas allí y esas personas, una vez que las suben, se van de nuevo al Minden. Llega otro segundo bote, también del Minden. El primer bote le ordena al segundo que cesen la búsqueda, con el disgusto de todos los que iban dentro del bote. Incluso hay una persona dentro del bote que sabe inglés y se dirige en inglés a los otros y le dice: oiga, no, continúen ustedes buscando, que puede haber más gente. Y aún así, nada. La orden era tajante, que había que ir para el barco, para el Minden. ¿Podría haberse evitado la tragedia del Miño o fue una fatalidad provocada por las condiciones de la mar? ¿Hubo alguna negligencia que provocara la colisión de los 2 barcos? ¿Hizo la tripulación de la fragata inglesa todo lo posible por ayudar a los náufragos españoles? La respuesta a estos interrogantes la encontramos en el archivo Álvaro de Bazán de la Marina Española, donde se conserva el expediente oficial que abrieron las autoridades para esclarecer los hechos. Todos los datos que hay referente a las declaraciones que se toman y todo el procedimiento legal pasa a manos de una persona que da su veredicto sobre lo que cree que ha ocurrido. Esa persona es ni más ni menos que Casto Méndez Núñez, que llegó a ser contraalmirante y era quien mandó la fragata Numancia. La culpa en sí, y según las investigaciones que se abren no por parte inglesa sino por parte española, al parecer recae en el capitán del Miño, el cual, llevando un buque a vapor, no maniobró con la suficiente presteza al rumbo que traía de colisión el Minden. A pesar de que parece clara la responsabilidad del vapor español, la actuación del capitán de la fragata inglesa tras la colisión resulta cuando menos cuestionable. Ante una tragedia de semejante magnitud, dedica muy poco tiempo al rescate de las víctimas y se apresura a poner rumbo a Gibraltar, dejando a su suerte a decenas de náufragos cuya única posibilidad de sobrevivir era recibir la ayuda de la tripulación del Minden. Así queda reflejado tanto en la denuncia presentada por el contramaestre del Miño como en el informe oficial de la Marina Española redactado por el vicealmirante Méndez Núñez,
que expresa sus reticencias sobre la forma de proceder del capitán Marshall. No deja de ser extraño que, estando próxima a la amanecida, no haya tratado de aguantarse sobre el lugar de la catástrofe, por si podía salvar a algunos desgraciados que hubieran podido mantenerse asidos a los restos del vapor Miño. El comportamiento de Marshall también resulta sospechoso para las autoridades de Gibraltar, que le mantienen retenido hasta aclarar las posibles responsabilidades del capitán inglés. Este, en una declaración que reproduce la prensa malagueña días después, se defiende y ofrece su versión de lo sucedido. Es menester no prestar asenso a rumores absurdos dictados por la ignorancia o tal vez la parcialidad. En cuanto me es dable juzgar, la culpa fue principalmente, si no del todo, de parte del vapor. Los botes del Minden quedaron 3/4 de hora en el sitio con la esperanza de poder salvar a algunos más náufragos. Finalmente, a pesar del escaso tiempo dedicado por la fragata Minden al rescate de los náufragos, las autoridades británicas dejan en libertad al capitán Marshall, por entender que su actuación no merece ningún castigo. La muerte de 64 personas en el naufragio del Miño conmociona a la ciudad de Málaga tanto por el número de víctimas como por la notoriedad de algunas de ellas. En las iglesias de los mártires, San Juan y Santiago, se celebran funerales que congregan a cientos de malagueños y a los que la prensa de la época dedica gran atención. El templo estaba lúgubremente majestuoso, pues toda la gran nave del centro, desde la cornisa hasta el piso, estaba con colgaduras negras y el pavimento tapizado con paños del mismo color. Todo fue sencillo pero solemne. La concurrencia fue muy numerosa y escogida y vimos en el templo a las primeras autoridades civil y militar. De los pasajeros embarcados en Málaga solo han sobrevivido el escultor y hombre de negocios José Frápoli, Trinidad Grunt, su cuñada María Heredia y Eduardo, el primo de esta. Varios miembros de la familia Heredia, como Constantino Grunt y Tomás Bryan, viajan a Gibraltar para atender a sus parientes. Como era de temer, nuestra entrevista fue lo que tenía que ser, un llanto largo y palabras entrecortadas. Por fortuna las encontramos muy buenas de salud, pero muy caídas. Trinidad se ha mantenido con un valor increíble y una resignación que admira. Habló de su viaje de vuelta y dice que no tiene ningún reparo en irse por mar, porque ya no le queda nada que perder. Quiere quedarse aquí un mes hasta estar segura que no se ha de hallar ningún cadáver, pero esta esperanza la deberá ir perdiendo, porque no se han dejado de hacer pesquisas por todos lados, aún por el lado de África, y no aparece nada. Ni nadie cuenta con que pueda aparecer. Trinidad desea que María se vaya y quedarse ella. Veremos si podemos conseguir que más bien se decida a irse ya también cuanto antes. Trinidad se resiste a abandonar Gibraltar a la espera de que aparezcan los cuerpos de sus hijas. El delegado de la Casa Heredia en Algeciras hace salir una embarcación con 16 marineros para reconocer la zona en busca de los cadáveres. Por su parte, Trinidad contrata un carruaje para reconocer ella misma la costa en busca de los cuerpos de sus hijas. El viaje resulta frustrante y accidentado, pues en ningún sitio hay noticia de los cadáveres e incluso tienen la mala fortuna de sufrir un accidente al romperse los ejes del carruaje en el que viajaban. Finalmente, tras varias semanas de búsqueda y después de haber puesto cuanto estaba a su alcance para encontrarlas, Trinidad abandona la búsqueda con el desconsuelo de no haber hallado los restos de sus 2 hijas. El impacto de la tragedia del Miño en Málaga fue tal que solo 10 días después de que la noticia del naufragio llegara a la ciudad, se puso a la venta una litografía conmemorativa reproduciendo el momento de la colisión y que podía adquirirse en una céntrica librería de la ciudad. Del naufragio del Miño hay una litografía de la época muy curiosa, que esta debía estar en la casa de Málaga de Arriola, enmarcada, y que ha llegado así. La pobre está muy machacada y con sus agujeritos. Y esta es la imagen que yo he tenido siempre del naufragio del Miño. Tras el naufragio, Trinidad no soporta la idea de volver al Palacio de la Alameda, donde había vivido con su marido y sus hijos. En su lugar, se instala con sus cuñados en otra casa que los Heredia tienen en la plaza de Arriola, a pocos metros de la Alameda. También posee el Cortijo Jurado, una casa de campo en las afueras de Málaga, heredada de su difunto marido. Allí pasa largas temporadas, lejos del ajetreo y los recuerdos que le trae la ciudad. El naufragio del Miño supuso para tía Trinidad pues el giro de 180 grados que dio su vida. Ella es una persona católica,
apostólica romana, con todas las consecuencias. Es una mujer de fe y gracias a esa fe es por lo que ella puede sobreponerse a la tragedia de que es toda su vida. Siempre consideró que su salvación había sido un milagro, que su supervivencia en una tragedia en la que murieron más de 60 personas, entre ellas sus 2 hijas, había obedecido a los designios de la providencia, y de ahí el giro radical que dio a su vida para dedicarse a los más desvalidos. La vida que Trinidad había conocido antes del naufragio ya no tiene sentido para ella, pero se niega a pasar el resto de su vida interpretando el papel de viuda afligida. Con la ciudad empezando a notar los efectos de la crisis económica, Trinidad Grunt encuentra en el auxilio de los necesitados una motivación para seguir viviendo y una causa a la que consagrarse en cuerpo y alma. Su forma de hacer caridad no era a la salida de la iglesia tener su pobre o cada pobre su cantidad, sino no es dar de comer un día al pobre, sino hacer que pueda ser atendido. Y hablando de sala de pobres, sala de huérfanos, se crean asilos, se crean sitios donde cuidar y educar a los niños. Entonces son obras, yo creo, con mucho más proyección de futuro, con mucha más vista. Trinidad recorre personalmente las barriadas más humildes de Málaga. Habla con los vecinos, se interesa por los problemas de la gente y ve con sus propios ojos las condiciones en las que viven. Utilizando la influencia que le proporciona su posición social, convence a las familias más poderosas de la ciudad para que participen en sus actividades benéficas y presiona a las autoridades para que atiendan las necesidades de las clases populares, especialmente en sanidad y educación. Como ferviente católica que es, sufraga la capilla del Hospital Civil e impulsa otras obras en favor de la Iglesia, así como la creación del Hospital para Heridos de la Guerra de África, que vuelven del frente enfermos de cólera y disentería. También preside las conferencias de San Vicente de Paúl, una organización humanitaria desde la que impulsa la creación del Colegio San Juan de Dios, donde las trabajadoras de las fábricas cercanas podían dejar a sus hijos y donde eran atendidos, educados y hasta alimentados durante su jornada de trabajo. Pero su principal legado benéfico será el que ejecute cumpliendo con los deseos de su difunto esposo. La fundación más importante de Trinidad Grunt fue el asilo de San Manuel, llamado así en recuerdo de su marido, en donde se acogía, mantenía y formaba a huérfanos y a personas necesitadas de las clases populares de Málaga. El asilo de San Manuel se construye en uno de los corralones que los Heredia tienen para los obreros cerca de la Ferrería de la Constancia. En sus instalaciones hay clases tanto para niños como niñas, un internado para huérfanos, un obrador de panadería y un planchador en el que se instruye a mujeres sin oficio. No solo se acogía, sino que se les daba herramientas para poder vivir, para poder manejarse. No les daban el pescado, les daban la caña. Les daban una caña para que pudieran pescar, para que pudieran vivir, para que pudieran sobrevivir con absoluta dignidad. Paralelamente a su actividad benéfica, Trinidad empieza a recuperar el gusto por la vida social. Se mantiene al tanto de la actividad cultural del momento, habla 2 idiomas, toca el piano, compone piezas musicales y viaja por Europa, visitando ciudades como París o Roma, donde es recibida en audiencia por el Papa Pío IX. Querida Felisa, hoy hemos tenido el gusto de ver a nuestro amado Santo Padre, que nos ha parecido muy bien y con la cara dulcísima, que daba gloria verlo y oírlo. Con nosotros solo estaban la noche en casa del cardenal Borromeo hubo un concierto dado a los peregrinos españoles. Yo fui con Constantino. Cantaron muy bien las señoras Parisotti y Clementi. No te he escrito porque con la idea de irnos hoy a Biarritz hemos estado todo el día a la carrera por almacenes, modistas y tiendas y para... Por haber perdido a sus hijos no se encerró en sí misma y no se olvidó del mundo. Porque en las mismas cartas lees que le pregunta, ¿y qué tal? Creo que la velada en la Sinfónica fue fenomenal. Entonces, muy en el mundo... Con mucha cultura, con mucha inquietud cultural, sí. Y de estar al día, o sea, desde luego probablemente muy raro, muy difícil de encontrar en una mujer en aquel momento, ¿no? Mucho me alegra que tu Julia siga adelante tanto con el piano. Yo ahora me propongo estudiar con un poco de constancia para disfrutar de mi piano que tanto me recrea. A ver si puedo volver a tocar siquiera regular. Siempre que oigo tocar bien me animo a estudiar. Veremos si ahora lo llevo a cabo. Para su descanso,
Trinidad Grun disfruta de largas estancias en Carratraca, un pueblo situado a 50 kilómetros de Málaga que gozaba entonces de gran popularidad por su balneario y con el que Trinidad creará un vínculo muy estrecho, no solo como visitante, sino también como promotora de algunas iniciativas empresariales ligadas al pueblo y a la comarca que lo rodea. Trinidad Grun marca una época importante en la historia de la comarca, que es mediados del siglo XIX, cuando recala por Carratraca y monta una especie de producto turístico novedoso que incluye no solamente unas estancias en la propia villa balneario, sino también una serie de excursiones guiadas por todo lo que hoy es la comarca, incluyendo la Cueva de Ardales. Demostrando por una parte su estrecha vinculación con la comarca del Guadalteba y por otra una gran visión comercial, Trinidad financia las obras para abrir al público la Cueva de Ardales, que se convertirá en la primera de toda España explotada como atracción turística. Las personas que solían visitar la Cueva de Ardales en las visitas guiadas que organizaba doña Trinidad Grun formaba parte de la burguesía española. Sí, una burguesía que incluía políticos, que incluía artistas, toreros, incluía escritores, pero también incluía comerciantes, y aquí venían en verano atraídos por el balneario de Carratraca, que llegó a ser un lugar con un nombre extraordinario a nivel de toda España. Y entonces la clientela que venía aquí era una clientela muy del poder del momento. Por lo que ha llegado a nuestro conocimiento, valía realmente 4 reales visitar la cueva, es decir, 1 peseta. Con esa peseta se tenía derecho, lógicamente, a todo lo que era el paquete del día. Se venía a caballo o en mulo o en burro, que no lo sabemos, y lo traían hasta la puerta de la cueva, lo cogía el guía y se internaban en el interior de la cueva, estaban 2 o 3 horas en el interior, y en algunos días señalados parece que había fiestas, sí, bailes y demás, porque se celebraba, curiosamente, 2 fiestas nocturnas de día, la de San Juan y la de Nochevieja. Entre las anécdotas está que el guía permitía que las personas letradas pusieran su nombre al final del recorrido, y en la Galería de los Laberintos pues hay unas columnas donde todo el que quería ponía su nombre, ponía la fecha, que eso es muy importante porque tenemos fechas de todo el siglo XIX. Carratraca aglutina a la burguesía porque es capaz de ofrecerle un producto turístico complejo, pero muy eficiente, porque el balneario es el pretexto, pero alrededor del balneario crece una actividad empresarial dedicada al ocio, para que el que esté en Carratraca una semana, la familia que venían entera, que estaba una semana o más días, pues no se aburriera nunca. Entonces hay actividades, por ejemplo, diurnas, como las excursiones que hemos comentado, pero hay actividades nocturnas, como pueden ser los casinos o un tablao flamenco, hay actividades semanales, como podría ser las corridas de toros, las casas de comida. Todo eso conllevaba un negocio paralelo, implícitamente gestionado por cada uno de ellos, pero con la visión de conseguir que el visitante se sintiera completamente satisfecho. Trinidad Grun sufraga la construcción de una ermita a las afueras de Carratraca, lo que le vale el título de hija predilecta de la localidad. Sin embargo, la mala fortuna vuelve a cruzarse en el camino de Trinidad, y los vecinos de Carratraca no podrán nunca disfrutar de la ermita, ya que ésta es destruida por un rayo el día antes de su inauguración. La huella de Trinidad Grun en Carratraca se hace especialmente visible en el palacio que mandó construir para que pudieran alojarse ella y sus sobrinos en sus frecuentes visitas al pueblo. Allí organiza bailes y fiestas de disfraces e invita con frecuencia a muchos de sus amigos de la alta burguesía. Anoche se rieron mucho las niñas porque vinieron de Málaga Santiago y Andrés, y estuvieron la sostoa y tocaron la guitarra y cantaron para esta noche en el baile. El Palacio de Trinidad Grun es hoy la sede del ayuntamiento y el edificio más emblemático del pueblo. El edificio suyo, el palacio conocido como Palacio o Palacete de doña Trinidad Grun, es un edificio neomudéjar construido por Guerrero Strachan, y después hay algunos otros edificios que también son de esa época, que pertenecen a la burguesía malagueña, que ya quiso implantarse en el propio Carratraca para vincularse con ese género nuevo que estaba emergente entonces, que era el turismo.
y la ostentación. Es decir, esto no hay que quitárselo de la cabeza, que esto es un prestigio social, el tener esa vinculación en esa época. En 1865, cuando Trinidad cuenta con 37 años, la reina Isabel II le concede el título de Dama Noble de la Real Orden de María Luisa, en reconocimiento a su tarea como benefactora de la ciudad de Málaga. Pero una vez más, el carácter de Trinidad se impone y aprovecha la circunstancia para manifestar su disconformidad con el gobierno de España, rechazando la condecoración. La unificación de Italia trae consigo la usurpación de gran parte de los territorios que eran considerados del Estado Vaticano, y posteriormente a eso el Reino de España reconoce a ese Reino de Italia nuevo, y nuestra tía Trinidad Grun considera que aquello es una ofensa al Papa y a sus creencias, y entonces devuelve la banda de María Luisa, o ser dama de María Luisa, con un escrito que tenemos en nuestro poder, manuscrito y firmado por ella, en el que rechaza dicha concesión. Me apresuro a devolver a vuestra excelencia el título de Dama Noble que la generosa bondad de su majestad la reina se dignó conferirme, porque considero mi primer título de nobleza el protestar del modo que me es dable contra tan funesto reconocimiento, y el proclamar mis sentimientos de amor y fidelidad para nuestro glorioso pontífice Pío IX, vicario de nuestro Dios y Redentor Jesucristo. Lo gracioso no es solo el rechazo, la carta con el rechazo, sino una carta que le escribe a su hermana Julia, en la que le cuenta que le han puesto unas sanguijuelas a una sobrina y que vinieron una gente, se lo pasaron fenomenal charlando y bailando y tocando la guitarra, y entre medias dice: me alegro no os haya parecido mal mi carta protesta. No sé lo que Tomás Brián, que es a quien se la mandó, pensará de ella. Ana me dijo: ¿no lo consultas con nadie? Y yo le contesté: no, porque soy la mayor de mis hermanos y la primera en mi casa, y nadie me pide cuenta de lo que hago. Eso es tener las ideas claras. Si la hubieran dejado, habría sido infinitamente más... no quiero decir poderosa, porque no es la palabra poderosa, más expansiva, más creativa, más efectiva de lo que pudo ser en su época, y lo fue mucho. La parte escondida, entre comillas, de Trinidad Grun es la parte que la sociedad no quería destacar, no que no existiera, sino que era imposible que Trinidad Grun se viese reconocida más allá del papel estricto como mujer. Ese papel que asumió durante muchos años de ser una mujer con negocios, de ser una mujer emprendedora, era imposible asumirlo por la sociedad del XIX. Si hubiera nacido ahora, si hubiera vivido ahora, yo creo que la Casa de Heredia no se arruina. Con la misma velocidad con que Málaga había visto surgir su desarrollo industrial, lo vería desvanecerse a finales del siglo XIX, llevándose consigo la prosperidad que había traído a esta tierra. Algunas familias, como los Larios, diversifican su actividad y mantienen en pie sus negocios a pesar de la situación desfavorable que atraviesa el país. Sin embargo, los Heredia perderán prácticamente toda su fortuna en las décadas posteriores a la muerte del fundador de la dinastía. Manuel Agustín es el empresario de los primeros momentos de la revolución industrial, innovador, audaz, creador. En cambio, sus descendientes asistieron al declive de las empresas que él había fundado y no supieron o no pudieron contener ese declive que fue cada vez a más. En torno a 1866 pues comenzó el declive, primero por una crisis financiera que fue general en todo el país, y a eso tenemos que sumarle que muy pronto van a acabar las guerras carlistas, con lo cual quiere decir que la siderurgia que estaba en el norte, que habían estado muy atrasadas y prácticamente inactivas, van a comenzar a producir hierro, pero con una situación muy ventajosa con respecto a que se producía en el sur de la península. Ellos tienen mineral de hierro y carbón mineral, mientras que aquí en el sur de la península teníamos mineral de hierro, pero el carbón había que importarlo de Inglaterra y estaba gravado con un impuesto muy importante. Está claro que el principal negocio de la familia Heredia era la fundición de la Constancia, que quizás es el que primero entró en declive, puesto que tuvo todos esos problemas para poder ser rentable en sus producciones. Llegó un momento en que únicamente se producían objetos de menor calado
y acabó cerrando definitivamente en la década de los años 80 del siglo XIX. A finales de siglo, el desastre de las industrias de Heredia es absoluto. La mala gestión de los herederos y el panorama económico adverso llevan a la ruina no solo a las empresas, sino a la propia familia, que ve cómo su patrimonio se reduce dramáticamente. Después de haber poseído una fortuna tan formidable como para llegar a prestarle dinero a la corona, los Heredia se ven obligados a desprenderse incluso del Palacio de la Alameda, que había simbolizado su hegemonía social y económica durante décadas. Cuentan que llegado el momento de la mudanza, mandaron abrir un agujero para sacar sus pertenencias por la casa contigua y evitarse la vergüenza de mostrar a la ciudad cómo los Heredia abandonaban su casa definitivamente. Hoy, pasados más de 100 años de aquella época dorada, apenas quedan huellas del pasado esplendor de la familia Heredia. Ni siquiera el edificio de la Constancia, la pieza clave de aquel imperio económico, ha resistido al paso del tiempo y ya no es más que un lejano recuerdo. En la trama urbana de la ciudad, pues ciertamente no ha quedado nada de aquella mítica fábrica. De hecho, sobre el solar que ocupó esa fábrica, hoy día está levantado el parque de Welling. Lo que sí nos han quedado han sido elementos urbanos, elementos arquitectónicos que fueron fabricados en la fundación de la Constancia. Entre ellos, pues rejas de edificios de la Málaga del 19, rejas de los mausoleos que nos rodean en este cementerio y de forma mucho más concreta, pues en el mausoleo de Manuel Agustín Heredia se conservan las columnas de hierro fundido que son exactamente iguales que las que también adornan el pasaje de Heredia que se encuentra en la Plaza de la Constitución. Trinidad Grund pasa sus últimos años en un palacio que adquiere en la calle del Peligro, donde sigue llevando una vida acomodada, aunque más limitada de recursos que en épocas anteriores. La ruina de los negocios de su familia le ha afectado directamente, y muy a su pesar, se ve obligada a reducir la aportación económica que hace cada año al asilo de San Manuel y a otras obras de caridad, aunque mantendrá su esfuerzo y su compromiso con estas causas hasta el final de sus días. El 31 de agosto de 1896, a la edad de 75 años y habiendo recibido la comunión, Trinidad Grund muere víctima de un cáncer en su casa de la calle del Peligro. Hoy la calle del Peligro, en pleno centro de la ciudad, se llama calle Trinidad Grund. La prensa de todo el país se hizo eco de la muerte de Trinidad y ensalzó su figura recordando su entrega a las obras de caridad y rememorando, 40 años después, el desventurado episodio del naufragio del Miño. En los periódicos de Málaga encontramos una detallada crónica de los funerales, que congregaron a todos los estamentos de la ciudad, así como a sus vecinos, que acudieron en masa a rendir su último homenaje a Trinidad Grund. A la hora señalada y después de cantar un responso, fue el cadáver bajado en hombros y colocado en el coche fúnebre, que iba cubierto de flores y arrastrado por 2 caballos enlutados con negros terciopelos, llevando las cintas 6 hermanas de San Vicente de Paúl. En las memorias de tía Pía se dice que ella vistió siempre con el traje que llevó en el naufragio del Miño y eso es absolutamente inexacto. Ella iba vestida humildemente, pero no era el abrigo del año del trolebús con el que, o con la ropa con la que, según dice Silvela en la necrológica, sí la amortajaron. Eso sí parece ser que eso sí. Francisco Silvela es el que refleja en su necrológica que fue enterrada con el vestido que ella conserva para que se le entierre como mortaja. El cuerpo que dejábamos allí, cubierto con el vestido del naufragio del Miño, era él, también, la destrozada túnica con que se había adornado un alma, a la que yo había visto con mis ojos. Ella ha sido la que ha quedado como el vértice de la pirámide familiar, porque nadie ha repetido la gesta
que ella tuvo para con Málaga, para con el entorno en que vivió en aquel momento, después de haber recibido más palos que nadie. Que lo tenía todo para ser inmensamente feliz. Se casó con un marido enamorado de ella, tuvo 3 niños, tuvo una fortuna, la vida le sonreía, estaba perfectamente ubicada en un estrato muy elevado de la vida social. ¿Cómo la vida le fue metiendo hachazos uno tras otro, y en vez de encerrarse, fue perfectamente capaz de sonreír y de seguir hacia adelante y no amargarse? Profundamente religiosa, vistió, como decían, con los hábitos de dama pobreza, o sea, de negro, siempre llevó luto, pero lo que no volvió a hacer jamás fue comer pescado.